Bueno, muchachos, vamos a la última patita. Em, Se establece una política con sus instrumentos, con sus líneas, con sus programas, en fin, se le financia para que haya la adecuada implementación, la adecuada fiscalización, etcétera. Se, Se socializa, desde luego, porque una política eh, tiene que haber sido discutida, por ejemplo, en el Parlamento. Además, eh, tiene que haber sido discutida en términos del presupuesto de la nación, que se discute en el Parlamento todos los años, a proposición del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno. Eh, entonces, eh, una vez implementada la política, bueno, como todas las cosas en la vida, hay que mirar hacia atrás y ver si es que si la política ha resultado y cómo lo podemos medir, bajo qué criterios lo podemos medir. Bueno, primero que nada, si es que ha sido eficiente y eficaz. Entonces, como ya dije hace un rato, la eficiencia está referida a lograr el objetivo al menor costo posible. Y la eficacia es eh, lograr el objetivo. Uno es eficaz cuando logra su objetivo. Entonces, esas dos dimensiones hay que medirlas, por supuesto. Y eso ustedes ven que hay ahí una flecha, se vincula con la equimarginalidad. La equimarginalidad, el punto aquel en donde las distintas empresas de una industria, por ejemplo, las industrias con chimenea en las empresas de un sector en la cuenca de Santiago que contaminan el aire, bueno, habrá que buscar ahí el punto de equivalencia donde sus costos marginales son similares. Un tema difícil porque no conocemos la contabilidad de las empresas, por lo tanto no sabemos su estructura de costos. Podríamos llegar a saber cuánto cuesta un pedazo de tecnología nuevo que se incorpora, un filtro, una nueva maquinaria, una nueva línea de producción, por ejemplo. Y entonces tal vez podríamos tener una aproximación a los costos marginales, pero difícil de conocer. Eh, bueno, también si es que se proveyeron incentivos para, para que esa norma se cumpliera, esa política se cumpliera. Si hubo eh, subsidios o si las normas proveyeron una multa, una pena muy fuerte, en fin, hay que vincular esos incentivos al resultado de la implementación de la política. La ejecutabilidad, por supuesto, tema importante, la capacidad que tiene el Estado de supervisión y de sanción, y antes de eso, la información. Por supuesto que al momento de implementar una política que obliga a las empresas a incorporar una cierta estándar tecnológico, bueno, a esas empresas hay que darles un tiempo de anticipación. No les podemos decir, miren señores, la regla, la ley empieza a regir mañana, por lo tanto ustedes tienen 24 horas para adecuarse. No, hay que fijar un tiempo prudencial de manera que las empresas tengan el tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios. Y desde luego eso significa el cumplimiento de cánones éticos, que tiene que ver con lo que sigue más abajo, estar ad hoc con la realidad y el sentir social. Obviamente no podemos implementar una ley que esté en contra del sentir social, en contra de las preferencias de la sociedad, en contra de las elecciones que hace la sociedad.
sería como hoy día, no sé, promover la industria del plástico. Eh, Tenemos todavía industria del plástico, pero en fin, ya no tan amplia como lo era hasta hace un par de años atrás. En fin, entonces, eso, eso es un poco la manera en que debiéramos intentar evaluar qué tan buenas han sido nuestras políticas, nuestros programas, en fin, etcétera. Saben ustedes que mucho se ha discutido en los últimos meses sobre la eficiencia del Estado y por ahí se ha mencionado mucho en la prensa que hay, no me acuerdo qué cantidad de programas que reciben el presupuesto público todos los años y que son programas completamente ineficientes. Ineficientes porque no le llegan a las personas que debiera, las personas no cumplen con lo que están mandatadas para hacer, en fin, en buenas cuentas, una total y completa pérdida de plata, recursos humanos, etcétera. Entonces mucha gente reclama, claro, estos programas han sido hechos por los gobiernos de turno para instalar ahí a los amigos, en fin, eh, los conocidos, los partidarios, y finalmente se les financia con la plata de todos, con los impuestos, y finalmente no se logran los objetivos que se fueron propuestos para esa entidad. Así que ojo, piojo con eso. Ahora, además de los mercados de bonos de emisión, o el mercado de emisión de bonos que se puedan transar, los permisos de emisión transables, existen algunas otras posibilidades en términos de las políticas, entre comillas, descentralizadas, y que son los acuerdos voluntarios. Por ejemplo, los compromisos público-privados. Lo que mencionaba yo de los acuerdos de producción limpia, bueno, son compromisos público-privados, pero también existen otros mecanismos que pueden usarse en pos de conseguir un cierto objetivo, como muestra ahí la figura, por ejemplo, eh, no financies la guerra, pero además la figura da la idea de que van a ir a un canasto de basura una cantidad de cosas que podríamos no querer que las personas tiren a la basura y que las reciclen en cambio. Entonces, podemos establecer una campaña de persuasión moral en términos de que afecta a toda la comunidad, que impacta a toda la comunidad. Entonces, eh, si logramos convencer a la comunidad que no tire la basura a los cursos de agua, eso sería un tremendo aporte y probablemente es la única manera que tenemos a través de la persuasión moral. ¿Cómo logramos que la gente, que los millones de personas que van, por ejemplo, fin de semana a fin de semana al cajón del Maipo, no dejen su basura tirada en cualquier parte donde hicieron un asado o la tiren al río? Entonces, ese tipo de cosas requieren de persuasión moral, un compromiso de la ciudadanía para cumplir un objetivo. Bueno, y las certificaciones y las rotulaciones, en fin, hay certificaciones, miles, sellos de eh, manejo sustentable de los bosques, por ejemplo. Mucha de la madera que se exporta desde Chile tiene que ir con esas certificaciones, esos sellos, porque eh, en el largo plazo hemos sido persuadidos, las empresas chilenas han sido empujadas a esos sellos, a hacerse ambientalmente sustentables, presionadas por los mercados extranjeros. Si ustedes exportan algo hoy a Estados Unidos, un mueble,
tienen que demostrar que efectivamente esa madera viene de bosques ambientalmente con un manejo ambiental razonable. Lo mismo las rotulaciones, en fin, etc. Así que hay una cantidad de otros mecanismos que pueden ayudarnos en la disminución de la contaminación. Y en eso cabe también, por supuesto, la presión social, algo de lo que hemos visto tal vez in extenso en estos últimos meses, desde el año pasado, probablemente, eh, en fin, hay buenas muestras de eso. Así que la presión social puede ser claramente una forma de lograr ciertos objetivos. Y como estamos aquí hablando de la economía ambiental y lo que nos interesa es el ambiente y en este caso particular la contaminación, bueno, a través de la presión social efectivamente se puede lograr la descontaminación, que es un poco lo que poco y tardíamente ha sucedido en la zona de Puchuncaví, desgraciadamente. Instrumentos económicos que existen hoy día en nuestro país, bueno, ahí tienen un listado aproximado a lo que ya existe, que va desde las licitaciones para los recorridos de buses, en fin, ecoetiquetaje, eh, esto que se ha ido modernizando, que el reembolso por envases, ahora hay una ley al respecto que extiende la responsabilidad de las empresas para hacerse cargo de sus, de sus desechos. Eso es muy interesante y muy útil. En fin, así que hay infinidad de opciones. Ahora, obstáculos para la aplicación de estos instrumentos económicos, para la aplicación de toda esta familia de distintas cosas que podemos implementar desde el punto de vista del Estado, la ciudadanía, en fin, etc. El tema de la capacitación, desde luego, por eso que en este curso hemos insistido en que ustedes tienen que conocer los instrumentos que provee el análisis económico, porque eso es fundamental. Si ustedes van a trabajar el día de mañana en algo vinculado a la economía ambiental, bueno, tienen que ser potentes en la capacidad de análisis desde el punto de vista económico, para poder llegar a un resultado que sea valioso. Y entonces, hasta ahora, y eso desgraciadamente sigue siendo bastante así, eh, estos aspectos técnicos es una conversación entre expertos y que no fluye entonces a veces hacia el público. Y por eso eso significa además que hay entre el público confusión de conceptos, de términos, en fin, etc. Entonces, la valoración económica, lo que hemos discutido largamente en alguna etapa del curso, eh, no es mucho lo que se hace todavía en Chile. De hecho, yo ahora estoy, y muy interesante porque estamos empezando un proyecto de valoración económica para un privado. Un privado nos ha pedido la valoración de servicios ecosistémicos. Entonces, es muy interesante, al amparo de esta nueva ley, este nuevo instrumento que es la conservación, que permite la conservación privada, que es el derecho real de conservación. Entonces, ahí estamos abriendo una línea de investigación que espero que sea fructífera y que podamos tener entonces muchos ejemplos de eso. Y eso significa naturalmente que si no se hace valoración económica, hay bajo conocimiento de lo que son los instrumentos económicos, por supuesto. Eso, ninguna novedad. Así que hay también obstáculos institucionales desde el mismo
desde el mismo aparataje público hacia los instrumentos de mandato y control. El ejemplo que les mencionaba recién sobre el control de la contaminación en la cuenca de Santiago, bueno, hemos preferido normas de mandato y control versus un mercado que eventualmente podría haber sido más, más eficiente. El rol de los instrumentos económicos, bueno, sí, eso es relativo, porque hay algunos instrumentos económicos que tienen el rol muy bien definido, como los impuestos y también los subsidios. Así que, pero hay algunos otros que no lo son tanto, que no todo el mundo tiene claro cuáles son los instrumentos económicos, así como los hemos disectado y presentado aquí. Mucha política ambiental es desarrollada por abogados. Afortunadamente eso ha ido cambiando. En la superintendencia hay una serie de colegas de ustedes, ingenieros en recursos naturales, por ejemplo, que están trabajando en el control de ciertos instrumentos, de la contaminación, etc. Así que lo que sigue es cierto, el análisis político se impone al análisis técnico. En la discusión reciente en el Parlamento, claramente, y probablemente en la discusión de hoy, de mañana, eh, claramente lo que impera es el análisis político respecto o sobre el análisis técnico. Entonces, eso es tremendo. Así que es complejo. En fin, y hay una serie de otras limitaciones en fin, están ahí listadas y que ustedes pueden analizar eh, por su cuenta. Y esta última lámina presenta una serie de obstáculos políticos e ideológicos bueno, algunos de ellos son completamente vigentes hoy en día. Eso que se menciona ahí de la falta de capacidad de ambientalistas para discutir el tema también es relativo, porque conforme se aproximaba la COP25, por ejemplo, los ambientalistas estuvieron muy presentes en la opinión pública desde el punto de vista técnico, sí, no tanto desde el punto de vista económico. La la reducción de las emisiones para disminuir el CO2 en la atmósfera tiene una componente económica muy importante y eso suele estar fuera de la discusión. Y aquí un tema que hemos mencionado antes, el impacto de los instrumentos económicos en los más pobres. Aquí permítanme un par de minutos para mencionar el tema de la progresividad o la regresividad de los impuestos, sobre todo. Un impuesto es progresivo cuando afecta proporcionalmente a los más ricos y se le llama regresivo cuando afecta proporcionalmente, es decir, en una proporción importante de sus ingresos a los más pobres. Entonces hay impuestos que son progresivos, que son neutros y que son regresivos. Desde luego, desde el punto de vista del Estado, nos interesa poner la mayor atención posible en aquellos instrumentos que pueden ser regresivos, es decir, que impactan en una proporción importante, supongamos, no sé, el 20% del ingreso de las familias más pobres, en circunstancias que a las familias más ricas le podría afectar en un 1% o en un 0,5%, en fin. Entonces, esa proporción del ingreso familiar que se ve afectada por un impuesto tiene que ver con la equidad. Y el día de mañana, si es que a ustedes les toca en su desarrollo profesional o en la discusión de ciertos instrumentos de política, tendrán que poner atención a qué tan regresivos o progresivos son los impuestos. Así que ese es un tema
muy importante que deben mantener a la vista. Y ya estamos en los 20 minutos, así que terminamos aquí la presentación, chiquillos.